Buenos días, chicos. ¡Hola, Don Bosco! ¡Mira, es José! ¡Hola! ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Julio. Dios ha escuchado sus oraciones, Don Bosco. Es cierto, pero no quisiera molestarle. Comunique al caballero Sampieri que los chicos no pueden trabajar 12 horas al día. José se ha caído porque estaba agotado. El horario no tiene nada que ver con el accidente. En mi obra los horarios se respetan. No lo dirá en serio, caballero Sampieri. Estos chicos no tienen ni un contrato. Querido reverendo, si no se trabaja lo suficiente, no me cuadran las cuentas. Y si no me cuadran las cuentas, me veré obligado a cerrar. Y todos ellos irán a la calle. Pero no puede hacer cuadrar las cuentas a costa de la vida de estos chicos. Bellas palabras, padre. Pero los sermones guárdeselos para la iglesia. Y vosotros todos a trabajar. Tú también, muévete. Quieto, José. Espera. Ven conmigo. De él me encargo yo. ¡Claro! ¡Lléveselo, vamos! Don Bosco tiene razón. Yo no pienso dejarme la vida para llenar la cartera del jefe. Yo me voy con Don Bosco. Espéreme, don Bosco, yo también quiero ir. El sacerdote tiene razón. Basta de tanta explotación. ¡Sí, marchaos! Encontraré un millar más como vosotros. Y mejores que vosotros. ¡Mucho mejores! ¿Pero dónde encontraréis otro trabajo? El trabajo ya se lo daré yo, caballero Sampieri. Sí, claro. ¿Y qué les hará hacer, reverendo? ¿Les hará hacer de curitas? No lo sé. Algo nos inventaremos con la ayuda de Dios. Vamos, chicos. Maldito cura. Así que quiere que enseñe mi oficio a sus chicos. Sí, estamos montando una imprenta. Usted les enseña el oficio y ellos a cambio trabajan para usted. Tendrá una mano de obra joven y diligente que le costará poco y que rendirá más de lo que piensa, pero no quiero que trabajen más de 8 horas al día. ¿8 horas? ¿Bromea? En todas partes se trabajan 12 como mínimo. En nuestra imprenta será distinto. Solo le pido que firme este contrato de aprendizaje que le he preparado. Trabajando con más calma, los chicos rendirán más. Y verá cómo su prestigio saldrá ganando.